Así que mientras usted está ahí en intimidad con Dios, solo escúchela. Perfecto amor que atraviesa mi interior, llenando todo lo que soy. Sublime es, no alcanzo a comprender cuán incontenible es mi corazón. Desfallece por tu amor al sonido de tu voz. Cantaré, te cantaré. Tu presencia incomprensible es, no la puedo contener. Me has vencido, me has rodeado con tu amor, con tu gran amor. Perfecto amor que renueva mi interior, por tu gracia nuevo soy. Cuán grande es la perfección de tu amor, sobrepasa mi temor. Mi corazón se deleita en ti, Señor, al oír tu dulce voz. Me gozaré, me alegraré. Tu presencia incomprensible es, no la puedo contener. No, me has vencido, me has rodeado con tu amor, con tu gran amor. Tu presencia incomprensible es, no la puedo contener, no la puedo contener. Me has vencido, me has rodeado con tu amor, con tu gran amor. Eternamente tú serás y por los siglos reinarás. En tu presencia danzaré, en tu amor me alegraré. Tu presencia incomprensible es, no la puedo contener. ¿Saben? Esa canción movió todas las fibras
Y en un momento donde había sequía, y en un momento donde parecía que no podía decir nada más, apareció esa canción. Yo no sé cómo estás tú. No sé hasta dónde está tu adoración para Dios. Pero saben, cuando esa presencia viene, es incomprensible. Cuando esa presencia viene, vence todo. Y este es el caso, el único caso en donde me alegra haber sido vencida. Cuando Él viene y me vence, cuando Él viene y me rodea con su amor, todo lo demás se olvida y solo puedo disfrutarlo a Él. Así que por un instante solo disfrútelo. Deja que por un instante Él sea quien te venza, quien venza lo común, la costumbre, quien venza esa preocupación que puede estar en ti. Deja que sea Él hoy quien venza esos miedos. Solo deja que Él se pasee. Solo experimenta por un instante su amor, y que ese amor te llene, te llene. Si estás cansado, no importa. Ese amor te da las fuerzas para seguir. Si estás abatido, no importa. Ese amor viene y te consuela. Solo deleítate. Solo deleítate. Saben, papá ha estado aquí por días, por servicios. Es tan grande su amor que ha hecho descender su río sobre nosotros. Pero aún así Él me mostraba una iglesia cansada, una iglesia a la que le cuesta mantener sus brazos arriba. El corazón de papá también estaba dolido, porque a veces nos acostumbramos y nos conformamos con tan poco de su gloria que nos olvidamos de deleitarnos en Él. Nos preocupamos por el tiempo, por el que esté ahí predicando, por el que esté cantando, pero no nos preocupamos por disfrutarlo, por hacerlo nuestro. Solo deleítese unos instantes en Él. Y mientras eso pasa, yo quiero que nuevamente cantemos el coro de esa canción. Tu presencia incomprensible es, no la puedo contener. Me has vencido, me has rodeado con tu amor, con tu gran amor. Tu presencia incomprensible es, no la puedo contener. Oh, me has vencido, me has rodeado con tu amor, con tu gran amor. Oh, Santo. Y sin desconectar su espíritu de ese lugar santísimo, de esa presencia de Dios, van a tomar asiento. Te adoramos, Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13,
de los versículos 6 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Y mientras ustedes encuentran el pasaje, quiero decirles, hemos salido de un mes donde se ha hablado del río de fuego, donde hemos hablado de ese fuego que está ahí, que nos consume y que es un fuego hasta los huesos, como lo decía Pau hace 8 días. Pero ahora entramos a un tema que es importante, y es su presencia en mi hogar. Está bien que nosotros tomemos de ese fuego, está bien que nosotros estando aquí seamos llenos, pero yo les pregunto, ese fuego, eso que nosotros recibimos aquí, ¿va con nosotros a nuestras casas? Lo que pasa aquí también pasa en la casa de nosotros. Y mientras ustedes van pensando en eso, entonces nos vamos a colocar rápidamente de pie para dar lectura al pasaje. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab. ¿Y qué pasó allí? La llevaron en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo el pueblo de Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo a David el arca, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén y amén. Pueden tomar asiento nuevamente. Hoy vamos a estar tocando este pasaje y un pasaje paralelo, para que ustedes con una hojita tengan los 2 pasajes separados, porque les vamos a tocar mucho. Y el pasaje paralelo está en 2 de Samuel capítulo 6. Mientras ustedes van haciendo la división ahí, en el pasaje que acabamos de leer se habla sobre el arca del pacto. ¿Alguien sabe qué significa el arca del pacto? ¿Qué representaba en el pueblo de Israel? La presencia de Dios. Así que yo titulé al sermón de hoy: su presencia es imprescindible. Y para los que dicen, bueno, ¿cómo sé que de verdad es la presencia de Dios? Pueden leer en su casita o ahí si tienen tiempo Éxodo 25-22. Ahí el Señor le da unos parámetros a Moisés para que desarrollen esa arca, y les dice que Él hablará con él a través de ella. En ese pasaje que nosotros leímos encontramos a 3 hombres que tuvieron la presencia de Dios en sus casas, en sus hogares, pero que la usaron de forma diferente, que la manejaron de forma diferente. El primer hombre se llama Abinadab.
En el primer versículo que nosotros leímos, que es el 7, comienza diciendo: y llevaron el arca de Dios a casa de Abinadab. Antes de que ustedes, yo me preguntaba cómo llegó esa presencia ahí. Así que rápidamente vamos a ver cómo llegó esa presencia a la casa de este señor y quién era este señor. Vamos a leer rápido 1 Samuel, capítulo 7, de los versículos 1 al 2. Primera de Samuel, capítulo 7, de los versículos 1 al 2. Dice la palabra así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Tengan presente a quien santificaron. Versículo 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuánto tiempo? 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Bueno, podemos volver ahí a 2 de Samuel 6. Entonces este varón, Abinadab, tenía la presencia de Dios hacía más de ¿cuántos años? De 20 años. La palabra nos registra que durante esos 20 años este señor hubiera tenido algo o hubiera hecho algo con esa presencia. ¿Y saben qué es lo que llama la atención ahí? Que fueron 20 años donde la misma presencia de Dios estaba morando en su casa, privilegio que muchos querían, pero que la Biblia no narra que haya pasado nada. Y en Samuel, en ese versículo, en 1 Samuel 6, versículo 3, nosotros vemos que dicen: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab. Este hombre, después de tener más de 20 años con la presencia de Dios, permite que esa presencia salga de su casa. Este hombre, escogido por Dios para tener su presencia todo ese tiempo, un día permitió que esa presencia saliera de su casa. Usted y yo sabemos que es la presencia de Dios, ¿cierto? Si hay algo que nos mueve, si hay un motor en nosotros para no estancarnos, para no secarnos, para no desfallecer, es la presencia de Dios. Pero si usted y yo no entendemos lo que vale esa presencia, si nos acostumbramos a esa presencia, si dejamos que pasen años y nos olvidamos por completo que esa presencia está ahí, entonces nos va a pasar como a este hombre. Y es que un día vamos a permitir que esa presencia salga de nuestras casas, salga de nosotros. Este hombre no se preocupó tampoco por instruir a sus hijos en esa presencia, por enseñarles a amarla. Y tuvo que pagar un precio, y sus hijos tuvieron que pagar un precio por esa negligencia. Dice la palabra ahí en el versículo 6 y 7 de 2 de Samuel, que cuando ellos decidieron sacar el arca, Usa extendió la mano hacia el arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y dice el versículo 7 que entonces el furor de Jehová se encendió contra él y que lo hirió Dios y que cayó muerto junto al arca. ¿Saben? Este muchacho, este joven que era hijo de Abinadab, junto con su hermano, eran los que estaban llevando la presencia. Y este muchacho, porque su papá enseñó, porque su papá no le direccionó, no le mostró cómo se debía manejar la presencia de Dios, ahora cae muerto.
La palabra de Dios ahí en Números 4, de los versículos 5 al 15, habla sobre cómo se debía llevar la presencia de Dios. Allá dice que no podía tocarse nada que fuera santo y consagrado porque morirían, pero al parecer Usa no tenía idea de eso. ¿Y por qué creen que Usa no sabía? Porque su papá nunca le dijo. Imagínense, un joven que tenía 20 años con la presencia de Dios en su casa, no tenía idea de qué era eso, no tenía idea de para qué servía. Lo veía como algo consagrado para Dios, sí, pero no tenía idea de las implicaciones que traía tener esa presencia. Ese joven no entendió el valor de la presencia de Dios. Y saben, a nosotros a veces nos pasa así. No entendemos lo que significa tenerlo. No entendemos lo que significa caminar con esa presencia. Y puede que en nuestro caso no sea una muerte física, como pasó con Usa. Pero muchas veces, por menospreciar esa presencia, por ser negligentes a esa presencia, ¿saben qué viene sobre nosotros? Muerte espiritual y ministerial. Y es por eso que entonces hay momentos en donde decimos: ¿a qué horas mis brazos se cayeron? ¿En qué momento dejé de creer en Dios? Porque ahora mi casa está como está, porque ahora mi familia está siendo sacudida. Pues ahora saben cuál es la respuesta. A veces nos encerramos tan en nosotros, somos tan egoístas que tomamos esa presencia solo para nosotros, la disfrutamos nosotros aquí en la iglesia, la tenemos tan personal, tan propia, y nos olvidamos de los de casa. Y nos olvidamos que nuestra familia también debe conocer de esa presencia, también debe saber que es real. Está muy bien que usted tenga esa presencia, que usted la disfrute, pero ¿y qué de los suyos? ¿De qué le sirve tenerla a usted si en su casa nadie sabe que la tiene? Puede estar alojada en su casa, pero los suyos no la conocen. Pues este primer hombre tuvo la presencia de Dios mucho tiempo, muchos años, pero cuando la presencia salió de su casa, también hubo consecuencias, y fue que su hijo murió. Hay un segundo hombre que tuvo contacto con esa presencia de Dios, un segundo caso y un segundo modelo, y fue David. Dice la palabra en Primera de Crónicas 13, nos vamos a pasar, en el versículo 12. Y David temió aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? El segundo caso, el segundo hombre, fue un hombre que tuvo miedo de llevar esa presencia a su casa. Y hay muchos de nosotros como ese hombre, que nos deleitamos en la presencia aquí, que disfrutamos de lo que Dios hace aquí un domingo, que nos deleitamos de cómo Dios usa a nuestros pastores para ministrarnos, para hablarnos, pero que tenemos miedo de llevar esa misma gloria y producirla en nuestras casas. Y entonces termina un servicio aquí los domingos y ahí terminó la presencia. Y llegamos a nuestra casa y seguimos siendo los mismos seres humanos, las mismas personas, y el amor de Dios no se ve por ningún lado. Y ni siquiera se nota que acabamos de salir de este lugar y que estábamos en la presencia de Dios. Hay muchos como David, con miedo a producir esa presencia en sus casas, con miedo a lo que pueda pasar cuando la presencia esté. Pero David no solo tuvo miedo, sino que en el versículo 13 dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó ¿a dónde? A casa de Obededón. Así que fuera de que tuvo miedo y no quiso llevar la presencia a su casa, la cedió. Muchas veces nosotros somos como ese David,
que cedemos la presencia. Muchas veces Dios quiere hacer cosas sorprendentes con nosotros, con nuestra casa, pero por miedo nosotros cedemos eso. Por miedo nosotros cedemos ese privilegio. Y un momento en el que yo decía, Señor, pero ¿por qué si David quería la presencia? Él quiso y de él nació la idea de llevarla a Jerusalén. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Qué pasó? Y entonces me di cuenta que fue porque David quiso llevar la presencia de Dios a su manera. Y óiganme bien, iglesia, la presencia de Dios no puede estar en nosotros y no la podemos conseguir a nuestra manera. Porque si lo hacemos a nuestra manera, fracasaremos así como fracasó él. Y hay un título ahí en 1 de Samuel, en 2 de Samuel 6. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Dice mi versión, Reina Valera: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Usted y yo hemos intentado llevar la presencia, ¿cierto? Pero este hombre se quedó en el intento. Y ese hacer las cosas a su manera, ¿cómo fue? ¿Qué dice 1 de Samuel 6:3? La primera partecita. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. A la manera de David, ¿cómo era? Era poner la presencia de Dios sobre un carro nuevo. Y pensé, ¿qué puede representar ese carro nuevo? Ese carro representa comodidad. Ese carro representa facilidad. Y muchas veces nosotros hacemos lo que hizo David. Queremos llevar la presencia de Dios, pero de forma cómoda, que no nos cueste. De forma fácil. Pero así no es. Ese llevarla en un carro nuevo implicaba que lo que estaban haciendo ahí era llevar la presencia al modelo que les estaba enseñando el mundo, no al modelo que Dios había establecido tiempo atrás. La segunda cosa en la que David se equivocó fue que permitió que esa presencia fuera llevada por cualquiera. No tuvo celo por esa presencia. Y desde aquí le digo, es importante que nosotros tengamos celo por esa presencia. Y dice la palabra que los que llevaron la presencia, ¿quiénes fueron? Usa y su hermano Ahío. Pero ustedes recuerdan quién era el santificado para llevar esa presencia. Yo les dije que recordaran ese nombre: Eleazar. 20 años atrás, cuando la presencia llegó a casa de Abinadab, Dios consagró a uno para que llevara esa presencia, santificó a uno para que se encargara de esa presencia. Pero David no tuvo celo por eso. David no se preocupó por mirar, bueno, ¿quién es el indicado para esa presencia? ¿Quién puede hacer esa tarea? Sencillamente, de forma fácil, pensó y planeó quiénes podían llevarla y ya. Y el punto no está en que lo hubieran hecho Usa y Ahío, el punto está en que ellos no eran los santificados. Ahí en 1 de Samuel 7:2 nosotros leímos que decía: y Eleazar fue el santificado para estar en su presencia. El santificado era él. Quiere decir que estos dos hombres se atrevieron a llevar la presencia sin santidad, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de consagración, pero sobre todo sin esfuerzo y sin pagar un precio por esa presencia. Y yo le pedí a Darito que buscara una imagen del arca. Él la va a proyectar en unos instantes y yo les quiero decir por qué hablo de esfuerzo. El arca, ahí se ve pequeñita, pero no era tan pequeña, era mucho más grande.
debía ser llevada por 4 levitas, no en un carro, a pie, y tenían que llevar esa presencia sobre sus hombros. Los levitas, esa es una representación de cuando cruzan el Jordán. Tenían que hacer largas caminatas con esa presencia y resistir ese peso, porque esa presencia, esa arca, estaba bañada en oro y pesaba lo que ustedes no pueden imaginarse. Pero David no se preocupó por averiguar esto, solo quiso llevar la presencia. Señor, yo quiero tu presencia, pero no tengo idea de qué es la presencia. Señor, yo quiero tu presencia, pero no me interesa pagar el precio, solo la quiero. Y a veces nuestras oraciones aquí son así: Señor, haz algo hoy, quiero tu presencia hoy. Pero salimos de este lugar y hasta aquí y hasta este punto se quedó el anhelo y el deseo de esa presencia. Dice la palabra que entonces David no tuvo esa presencia porque tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y qué pasó? Fracasó. ¿Y qué pasó? Que la presencia de Dios no pudo llegar a él. ¿Y cómo era la manera de Dios? Yo les dije que íbamos a estar en Crónicas y en Samuel, ¿cierto? En Primera de Crónicas 15, 2 capítulos más adelante de todo ese suceso, David intenta nuevamente llevar la presencia de Dios a su casa, a Jerusalén. Pero en ese pasaje, David se tomó la molestia de averiguar cómo era que se llevaba la presencia, cómo era que se hacía para tener esa presencia. Y en ese capítulo 15, ahí sí dice: David trae el arca a Jerusalén. Ya no se quedó en un intento, sino que fue una realidad en él. Lo primero que él entendió, como lo dijimos ahorita, es que la presencia de Dios no la lleva cualquiera. La lleva la persona escogida por Dios. Y ahí en Primera de Crónicas 15:2 dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que la lleven. Ya para ese momento David sí supo a quiénes tenía que mandar. Ya para ese momento entonces David mismo empieza a hacer la tarea, empieza a buscar, bueno, ¿y quiénes son los escogidos? Y habla de los levitas, pero esos levitas y esa manera de Dios quiere decir, vamos a ir rápido a ese mismo pasaje, versículos del 12 al 15. Dice la palabra: y les dijo, ¿quién les dice? David: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, pasad el arca de Dios de Israel al lugar que él ha preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Y usted sigue leyendo ahí y va a encontrar que David reconoce que se equivocó y que ahora quiere hacer las cosas bien. Y encuentra un grupo de levitas que, así como dice la palabra y así como debe hacerse, se santifican. El versículo 14 lo dice así: los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Así que ese dibujo que vimos hace un momentico, esa imagen, así llevaron la presencia de Dios. Y quiero detenerme aquí un instante y decirle, cuando nosotros decidimos llevar la presencia de Dios a nuestras casas, debemos saber que necesitamos, primero, una condición de santidad y consagración. Yo no puedo estar en pecado y haciendo lo malo delante de Dios y pensar y creer que entonces puedo llevar la presencia a mi casa y con los míos, porque no es así.
esos levitas tenían que estar en una condición de entrega. Debían servir sin excusa. Y quiero decirle, mi amado hermano, que la presencia de Dios exige trabajo. No es que yo oro hoy, Señor, trae tu presencia a mi casa y hoy vino esa presencia. No. Porque Dios está interesado en saber hasta dónde realmente queremos esa presencia. Y si no hay trabajo y si no hay esfuerzo, sencillamente esa presencia no va a llegar a la casa de nosotros. Sencillamente lo que veremos nosotros es lo que hasta el momento algunos hemos visto, y es pequeños destellos de su gloria. Pequeños momentos donde Él muestra su rostro, pero después se va. Y lo triste de esto es que hay muchos de nosotros que nos conformamos solo con esos destellos, que no nos atrevemos a desear más, a querer más de esa presencia, sino que nos conformamos con lo poco. Y hay una tercera persona que en muy poquito tiempo supo aprovechar muy bien esa presencia, y es Obed-Edom. Dice la palabra en los dos pasajes que hemos leído nosotros que la presencia de Dios entró en casa de Obed-Edom. ¿Y cómo entró? Bueno, ya vimos que fue porque David tuvo miedo y se la cedió. ¿Quién era este personaje, Obed-Edom? Pues en la Biblia no aparecía sino hasta ese momento. No es nombrado sino hasta ese momento. Pero puedo decirles de este varón que era alguien con usted y como yo, pero con deseos de Dios, pero con deseos de conocerle. Puedo decirle que fue alguien que, viendo lo que acababa de pasar con Usa, viendo que acababa de morir, se arriesgó a tener la presencia. Yo no sé cuántos aquí digan: yo me quiero arriesgar a tenerla. Yo no sé cuántos aquí digan: sí, está bien, yo sé que a otros no les ha ido muy bien con la presencia de Dios, pero yo la quiero, yo la necesito. Y cuando la presencia de Dios entró en casa de Obed-Edom, dice la palabra que esa presencia no duró mucho allí, solo 3 meses. Pero fue suficiente para que él recibiera tanto. ¿Y saben por qué? Porque la presencia de Dios que no quiso David, Él la quiso. Y quiero decirles aquí, si ustedes no quieren esa presencia, otro la querrá por usted. Si usted menosprecia eso que Dios quiere hacer en su casa, otro lo tendrá por usted. David se perdió de 3 meses de cosas sorprendentes y gloriosas solo porque se dio esa presencia. Pero hubo un hombre que dijo: bueno, Señor, él la despreció, él no quiso tenerla, tuvo miedo, yo la pido para mí, para mi casa. Hubo un hombre que dijo: está bien, yo no soy el rey de Israel, pero yo quiero eso que iba a entrar a la casa del rey. Y puede que aquí hayan muchos que digan: papá, yo no soy X líder, yo no soy el pastor, yo no soy tal persona que tiene dones y milagros, pero yo quiero esa presencia. Y créanme que así como ese hombre, esa presencia que tal vez grandes líderes, grandes ministros, personas con dones sin llamado han despreciado, puede llegar sobre su casa, puede llegar sobre usted. Usted puede ser el Obed-Edom de esta historia. No necesita tener liderazgo para tener la presencia de Dios. No necesita estar parado aquí para que eso implique que usted tenga la presencia de Dios. Basta solo con que usted lo quiera. Basta solo con que usted se desafíe y mueva la mano de Dios y se esfuerce por tener eso. Este hombre fue bendecido en 3 meses de una forma que nadie en Israel fue. Y dice la palabra ahí en 2 de Samuel 6:11
y después volvemos a Crónicas. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom. Pero no solo lo bendijo a él, también bendijo su casa. Y hay otra partecita que no la nombra este pasaje, pero que sí la nombra en Primera de Crónicas 13 y 14. El versículo 14 habla de que Dios y esa presencia bendijo todo lo que tenía. Así que en un instante, en 3 meses, Obed-edom fue bendecido él, fue bendecida su casa y fue bendecido todo lo que tenía. Cuando usted y yo decimos, yo me arriesgo a tener la presencia de Dios en mi casa, no solo somos bendecidos nosotros, son bendecidas nuestras familias, son bendecidos nuestros recursos y nosotros mismos. Este hombre, del que la Biblia no había dicho nada hasta este capítulo, inspiró a toda una familia. Y usted y yo tenemos que inspirar a toda nuestra casa. Y yo le digo algo, si nosotros no vivimos convencidos de esa presencia, difícilmente vamos a inspirar a otros, porque no la van a ver. ¿Sabe quién inspira? Alguien apasionado. Si ustedes ven a alguien sacrificado, esforzado, que está apasionado por lo que hace, esa persona lo inspira. ¿Es así o no es así? Si usted conoce a alguien que, no sé, 5 años de carrera universitaria, usted los vio trasnochando todo el tiempo, lo vio haciendo con pasión, sonriendo, ¿esa persona lo inspira a usted a estudiar o no lo inspira? Y usted dice, si él pudo hacerlo, yo también. Obed-edom hizo eso. Y ahí en Primera de Crónicas 16, el versículo 37, nombra a los familiares de Obed-edom. Y habla de cómo estos hombres, después de 3 meses con la presencia de Dios, ahora resultan allá ministrando. Y dice la primera parte, y dejó allí delante del arca de Jehová del pacto a Asa y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Versículo siguiente. Y a Obed-edom, ¿quién era él? El que hacía un poquito tenía la presencia de Dios. Y no solo él, sino ¿quién es más? Y a sus ¿cuántos? ¿Cuántos? Tenía poquita familia el hombre, ¿no? Pero ¿saben qué me llamó la atención a mí? No la familia, porque sí, era numerosa, sino como ese hombre, con la presencia de Dios, influyó en toda su familia, en sus hermanos. ¿Será que la presencia de Dios en nosotros está influyendo de la misma forma? ¿Será que nuestra familia ha decidido hacer lo mismo que este hombre? Ese pasaje que nosotros estamos leyendo ahí habla de las personas, los levitas encargados del arca, de los porteros. Así que sí, el arca tuvo que salir de su casa, pero este hombre dijo, no, para donde vaya el arca voy yo. Y esa misma visión la implantó en los suyos. Y por eso todo ese poco de hermanos estaban ahí como porteros cuidando la presencia de Dios. Este hombre inspiró su casa, inspiró su familia. Y cuando digo su familia, no fueron solo sus hermanos. Y cuando digo su casa, no digo fue que él por un instante quiso moverlos a eso y ya, sino que tiempo más tarde sus hijos aprendieron sobre esa presencia. Lo que no hizo Abinadab, Obed-edom sí lo hizo. Y sus hijos también terminaron allá metidos de cabeza en la presencia de Dios. Primera de Crónicas 26, de los versículos 4 al 8. Muchos capítulos más adelante, muchos años más adelante. Dice la palabra: los hijos de Obed-edom, Semaías, el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo
Peultaí. ¿Cuántos hijos tenía? 8. No era tan amplio el número. Porque Dios había bendecido a Obed-edom. Muchos capítulos más adelante, Crónicas 26, todavía se sigue hablando de la bendición en casa de Obed-edom. Así que imagínense cómo fue de grande y de prominente esa bendición. Vamos a seguir leyendo. También de Semaías, ¿quién se acuerda quién era Semaías? Su hijo mayor. ¿Qué pasó con él? Le nacieron hijos. ¿Y qué pasó con los hijos? Fueron señores sobre la casa de sus padres porque eran varones valerosos. ¿Y cómo? Lo que hizo su abuelo, de ser esforzado por la presencia y de ser valeroso, ahora estaba ¿en quién? En sus nietos. Y ahí no queda la cosa. Versículo 7. Los hijos de Semaías, Ovni, Rafael, ese es el único nombre fácil ahí. Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Versículo 8. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, ¿cuántos eran? ¿A cuántas personas influyó entonces Obed-edom? Hagan la suma, 68 más 62. ¿Hartos o poquitos? Este hombre a mí me desafía. Aparte, yo amo a este hombre porque es un ejemplo de servidor. Yo, no sé, me deleito mucho estudiándolo a él porque impulsa mucho. Y pues imagínense, si nos está impulsando a nosotros ahorita, ¿cómo fue en ese tiempo con sus familias? Dice la palabra entonces que una presencia, la presencia de Dios, que entró solo 3 meses en su casa, hizo que él fuera diferente, hizo que su familia fuera diferente, pero sobre todo hizo que sus generaciones fueran diferentes. ¿Y cómo consiguió eso? ¿Saben cómo? Porque Obed-edom siempre quiso estar donde estaba la presencia de Dios. Porque este hombre siempre quiso pagar el precio por esa presencia. Y ahí en 1 Samuel capítulo 15 y parte del versículo 18 vemos eso reflejado. Sale David con todo el pueblo de Israel y no se detuvieron ni un instante, dice la palabra. Y entonces todos los siervos que estaban en casa de Obed-edom y todos los geteos, pero ya escuchamos que decía Obed-edom geteo, dice que iban delante del rey. Este hombre Obed-edom fue con la presencia de Dios cuando salió de su casa y se encargó de llevarla junto con los suyos. Pero hay una partecita, ya la busco bien, en donde lo nombran específicamente a él. Versículo 24, la parte B. Y comienzan a narrar las personas que estaban ahí, ¿no? Y dice, y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar, después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Versículo siguiente. Creo que no es el pasaje, debe estar en Crónicas. El punto es que este hombre estuvo ministrando en la presencia de Dios y que la misma palabra lo narra como portero de la presencia del arca. La misma palabra lo menciona a él como una persona que deseó esa presencia.
que deseó tener esa gloria y esa unción siempre. Y este hombre, Obed-edom, si usted va a su concordancia y usted lo busca en la Biblia, aparece 17 veces en 2 libros, Samuel y Crónicas. Pero no hay una persona que aparezca tantas veces narrando solo una historia que este hombre. Y esto habla de lo mucho que él quería la presencia de Dios. ¿Su secreto cuál fue? Convertir su casa, convertir su hogar en un glorioso altar de adoración y de servicio a Dios. Su casa y mi casa deben ser convertidos en un altar ¿de qué? De adoración y de servicio a Dios. Y quiero decir algo desde aquí: no existe ninguna posición ministerial que lo faculte a usted, que me faculte a mí, de tener menos necesidad de tener intimidad con Dios. ¿Por qué digo esto? A veces pensamos que como estamos ejerciendo cosas y ministerios para Dios, entonces ya tenemos la presencia y no la necesitamos. Esto le pasó a Abinadab. Este hombre tenía la presencia ahí y pensó, no la necesito. Y eso es lo peor que puede pasar. Miren, yo les digo a cada mujer que está ahí, a cada persona que está apuntando a un ministerio, a un liderazgo, a medida que ustedes vayan subiendo, a medida que ustedes vayan haciendo cosas, métanse más con Dios, que no sea lo contrario, que no sea que la obra comience a pagar su vida de oración. Y entonces el tiempo que antes dedicaban para oración y para hacer devocional, ahora lo dedican para ubicar sillas. No se desenfoquen. Ambas cosas deben ir de la mano. Así que el que anhela ministerio y el que anhela hacer algo en la casa de Dios, tenga presente que eso implica sacrificio y esfuerzo. Porque usted va a tener que entonces exigirse más en su vida espiritual. Porque así también Dios le va a demandar más a usted. Y quiero concluir diciendo, nuestra intención de acercarnos a Dios no debe ser porque Él nos bendice, no debe ser porque hoy tengo un problema y necesito su intervención. Esa no debe ser la intención. Nuestra intención debe ser buscarle, pero no solo buscarle, encontrarle. Hay muchos de nosotros que nos quedamos solo en buscarlo, y como no le encontramos, entonces a los 20 minutos de oración sencillamente nos cansamos y hasta ahí dejamos. Obed-edom lo buscó hasta que lo encontró. Y después de que usted lo encuentre, pase tiempo con él, pase tiempo con esa presencia. Dedíquese a adorar esa presencia, a contemplarlo. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale la pena tener la presencia de Dios en nuestras casas? Si es así, si usted piensa eso, colóquese sobre sus pies. Acabamos de ver 3 hombres, 3 casos en los que la presencia de Dios estuvo e hizo contacto. ¿Cuál de esos 3 hombres quiere ser usted? ¿Con cuál de esos 3 hombres usted se identifica? Y mientras usted va ahí cerrando sus ojos, solo búsquelo. Solo disponga todo lo que hay en usted para que esa presencia le hable. Para que esa presencia y eso que ha estado muchas veces corriendo en esta casa llegue a su hogar, llegue a los suyos.
Y si usted dice, es que hay pecado en mí, yo quiero esa presencia, pero es que hay algo oculto en mí que me cuesta dejar, que está limitando, hoy póngalo delante de Dios. Hoy consagre su vida y santifíquese usted para llevar esa presencia que hoy está fluyendo desde aquí a su casa y a los suyos, porque los suyos lo necesitan, porque en su casa esa presencia se necesita. No se acostumbre a llevar bendiciones de aquí para su casa. Haga que su casa sea un río de bendiciones, porque la presencia está ahí y porque la presencia las produce. Produzca bendiciones desde su casa, así como lo hizo Obed-edom. No se lleve las bendiciones, produzcalas. Y comience a tocar el corazón de Dios. Y comience a llamar su atención. Y comience a desearlo. Comience a buscarlo con todo. No se canse. No se canse. Que usted sea ese hombre esforzado. No se canse. Preséntese ante Dios. Dios hoy está buscando corazones hambrientos. Dios hoy está buscando corazones sedientos para hacer pasar todo su bien, para producir su presencia. Así que solo toque el corazón de Dios. Así que solo toque el corazón de Dios.